El encuentro en la zarza ardiente. Moisés había aprendido a vivir en silencio. Aquel que una vez caminó por los pasillos del palacio de Egipto, vestido con lino fino y educado en toda la sabiduría de los egipcios, ahora guiaba rebaños por las tierras áridas de Madián. El desierto se había convertido en su escuela, y la soledad en su maestra. Cada paso entre las arenas parecía borrar los recuerdos de su pasado como príncipe, y cada día como pastor reforzaba la idea de que su historia había quedado atrás. Sin embargo, Dios no había terminado con él. Una mañana, mientras conducía el rebaño hacia el monte Horeb, Moisés notó algo que rompía la monotonía del paisaje: una zarza envuelta en fuego. Las llamas danzaban con intensidad, pero la planta no se consumía. Aquella visión lo detuvo. Impulsado por la curiosidad, se acercó para observar aquel misterio, sin saber que estaba a punto de encontrarse con el Dios vivo. Entonces, desde el fuego, una voz lo llamó por su nombre: Moisés, Moisés. Tembloroso, respondió: heme aquí. Dios le ordenó que no se acercara más y que se quitara las sandalias, porque el lugar que pisaba era tierra santa. En ese instante, el desierto común se transformó en un espacio sagrado. El Señor se reveló como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Moisés cubrió su rostro, consciente de su pequeñez ante la santidad divina. Aquel fuego no solo ardía en la zarza, sino que comenzaba a encender el propósito dormido en el corazón del pastor. Dios le habló del sufrimiento de su pueblo en Egipto, de los clamores de los esclavos que habían llegado hasta el cielo. Y entonces vino el llamado. Moisés debía regresar al lugar del que había huido, enfrentar al faraón y ser instrumento de liberación para Israel. El hombre que se creía olvidado fue elegido para una misión imposible. Moisés dudó, recordó sus fracasos, su torpeza al hablar, su pasado manchado. Pero Dios respondió con una promesa poderosa: yo estaré contigo. En la zarza ardiente, Moisés no solo recibió una misión, sino una revelación profunda del carácter de Dios. Un Dios santo, compasivo y fiel, que escucha el clamor de los oprimidos y llama a personas comunes para cumplir planes eternos. Aquel encuentro marcó el inicio de una historia de redención, demostrando que cuando Dios llama, incluso el desierto puede convertirse en el lugar donde nace la esperanza. El Éxodo y la apertura del Mar Rojo. La noche de la liberación quedó grabada para siempre en la memoria del pueblo de Israel. Tras generaciones de esclavitud y tras las 10 plagas que habían sacudido el corazón de Egipto, el faraón, finalmente quebrantado, permitió que los israelitas abandonaran la tierra que había sido escenario de su opresión. A toda prisa, con panes sin levadura y corazones llenos de temor y esperanza, el pueblo emprendió el camino hacia lo desconocido, guiado por la promesa de un Dios que había escuchado su clamor. Sin embargo, la libertad apenas había comenzado cuando el peligro volvió a aparecer. El faraón, arrepentido de haberlos dejado partir, reunió sus carros y su poderoso ejército para perseguirlos. Cuando los israelitas llegaron frente al Mar Rojo, se encontraron atrapados entre las aguas profundas y la amenaza inminente de los egipcios. El miedo se apoderó del campamento. Muchos gritaron, otros dudaron, y algunos incluso reprocharon a Moisés haberlos sacado de Egipto para morir en el desierto. En medio del caos, Moisés se mantuvo firme y proclamó una palabra que resonaría a través de los siglos: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. Entonces ocurrió el milagro. Por mandato de Dios, Moisés extendió su vara sobre el mar, y un fuerte viento oriental comenzó a soplar durante toda la noche. Las aguas se abrieron, formando muros a ambos lados, y el fondo del mar quedó seco. El pueblo avanzó en silencio reverente, dando pasos de fe sobre un camino que no existía minutos antes. Cada paso era una afirmación de confianza en el Dios que abre caminos donde no los hay. Cuando el último israelita cruzó, el ejército egipcio se lanzó tras ellos, confiando en su fuerza y poder. Pero al amanecer, por orden divina, las aguas regresaron a su lugar. Los carros quedaron atrapados, y el mar se cerró sobre los perseguidores. Así, Dios mostró su poder soberano y selló la liberación de su pueblo, transformando el mar en instrumento de salvación y de juicio. La apertura del Mar Rojo no fue solo un acto espectacular,
sino una declaración eterna de que Dios pelea por los suyos. Aquel día, Israel comprendió que la libertad no dependía de su fuerza, sino de la fidelidad de aquel que los había llamado. El mar, que parecía un obstáculo insuperable, se convirtió en el escenario donde la fe venció al miedo y la esperanza triunfó sobre la esclavitud. La teofanía en el monte Sinaí. 3 meses después de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel llegó al pie del monte Sinaí, un lugar austero y majestuoso que se alzaba en medio del desierto como un trono natural preparado para la revelación divina. Aquel monte, silencioso hasta entonces, estaba a punto de convertirse en el escenario de uno de los encuentros más solemnes entre Dios y la humanidad. El pueblo acampó al pie de la montaña, mientras Moisés subía por orden del Señor para recibir instrucciones que marcarían el destino espiritual de la nación. Pronto, el Sinaí se cubrió de señales imponentes. Truenos estremecían el aire, relámpagos iluminaban el cielo y una densa nube descendió sobre la cumbre del monte. El sonido de la trompeta se oía cada vez más fuerte, y el monte entero temblaba. El pueblo, sobrecogido por el temor, comprendió que no se encontraba ante un fenómeno natural, sino ante la manifestación gloriosa del Dios vivo. La santidad de aquel momento exigía reverencia, obediencia y silencio. Nadie podía tocar el monte sin poner en riesgo su vida, porque la presencia de Dios había descendido con poder. Moisés, llamado una vez más a subir, se internó en la nube. Allí, en lo alto del Sinaí, permaneció 40 días y 40 noches, apartado del campamento y sumergido en la comunión con Dios. Durante ese tiempo sagrado, el Señor le entregó la ley, mandamientos, estatutos y ordenanzas que no solo regularían la vida religiosa del pueblo, sino también su conducta moral y social. La ley revelaba el carácter justo y santo de Dios, y mostraba al mismo tiempo el camino por el cual Israel debía vivir como un pueblo apartado para él. Mientras Moisés recibía las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, el monte ardía con fuego, y la gloria divina permanecía visible como señal de que el cielo y la tierra se habían encontrado en ese lugar. El Sinaí se convirtió así en el punto de nacimiento de la identidad nacional y espiritual de Israel. Ya no eran solo un grupo de esclavos liberados, sino una nación pactada con Dios, llamada a reflejar su justicia y su santidad ante el mundo. La teofanía en el monte Sinaí dejó una huella imborrable en la historia bíblica. Enseñó que Dios es cercano, pero también santo, misericordioso, pero justo. Aquel encuentro mostró que la libertad alcanzada en el Éxodo debía sostenerse con obediencia y fidelidad. En medio del fuego, la nube y el temor reverente, Dios estableció su pacto, recordando a su pueblo que Él deseaba habitar en medio de ellos y guiarlos por el camino de la vida. La entrega de las tablas de la ley. En la cima del monte Sinaí, en medio del fuego, la nube y la gloria manifiesta de Dios, Moisés recibió uno de los tesoros espirituales más grandes de la historia, las tablas de la ley. No se trataba de palabras humanas ni de normas nacidas del consenso de un pueblo, sino de mandamientos escritos por el dedo de Dios, grabados en piedra como señal de su permanencia y autoridad eterna. Aquellas 2 tablas contenían el Decálogo, los 10 mandamientos que definirían la relación del pueblo de Israel con su Dios y con sus semejantes. Los primeros mandamientos establecían el fundamento de la vida espiritual. Dios se revelaba como el único Señor digno de adoración, prohibiendo la idolatría y llamando a su pueblo a una fidelidad exclusiva. El nombre de Dios debía ser honrado y no tomado en vano, y el día de reposo debía ser guardado como recordatorio de la creación y de la liberación de Egipto. Estos primeros mandamientos enseñaban que la verdadera libertad comienza cuando el ser humano reconoce a Dios como el centro de su vida y se somete a su voluntad. Los mandamientos restantes se enfocaban en la vida comunitaria y moral. Honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio y no codiciar establecían principios esenciales para una sociedad justa y ordenada. Estas leyes no solo regulaban conductas externas, sino que apuntaban al corazón del ser humano, revelando la importancia de la integridad, el respeto y el amor al prójimo. Dios mostraba así que la fe auténtica se expresa también en la manera en que se trata a los demás. Al entregar las tablas, Dios estaba formando a Israel como una nación diferente, llamada a reflejar su carácter santo en medio de otros pueblos. La ley no era una carga opresiva,
sino una guía para vivir en libertad y armonía bajo el pacto divino. A través de ella, el Señor enseñaba que la obediencia no es un fin en sí mismo, sino una respuesta de gratitud al Dios que ya había liberado a su pueblo de la esclavitud. La entrega de las tablas de la ley marcó un momento decisivo en la historia bíblica. Allí, en lo alto del Sinaí, Dios selló su pacto con Israel y dejó claro que deseaba caminar en comunión con ellos. Aquellas piedras sagradas recordaban que el Dios que salva es también el Dios que instruye, y que su voluntad sigue siendo una luz que guía el camino de quienes buscan vivir conforme a su verdad. El incidente del becerro de oro. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, aún llevaba en sus manos las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, símbolo visible del pacto recién establecido entre el Señor y su pueblo. Sin embargo, lo que encontró al llegar al campamento fue una escena que quebrantó su corazón. Durante su prolongada ausencia, el pueblo, impaciente y dominado por el temor, había perdido de vista al Dios que los había liberado de Egipto. Guiados por Aarón, habían fundido sus joyas de oro para fabricar un becerro, al cual adoraban con danzas y sacrificios, atribuyéndole la salvación que solo Dios podía otorgar. La indignación de Moisés no fue solo humana, sino profundamente espiritual. Al contemplar la idolatría del pueblo, comprendió que habían quebrantado el primer y más esencial de los mandamientos: no tendrían otros dioses delante del Señor. En un acto simbólico y lleno de dolor, Moisés arrojó las tablas contra el suelo, rompiéndolas al pie del monte. Aquel gesto no fue un simple arrebato de ira, sino la expresión visible de un pacto quebrantado, de una relación rota por la infidelidad del pueblo. Las consecuencias no tardaron en llegar. El becerro fue destruido, reducido a polvo, y el pecado fue confrontado con severidad. El campamento se llenó de lamento y temor, pues el pueblo comprendió la gravedad de haber cambiado la gloria del Dios vivo por una imagen sin vida. Moisés intercedió fervientemente ante el Señor, rogando por misericordia y apelando a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Su oración se convirtió en un acto de mediación, mostrando el corazón pastoral de un líder dispuesto a ponerse en la brecha por su pueblo. Dios escuchó la intercesión de Moisés. Tras el arrepentimiento y el castigo correspondiente, ofreció una nueva oportunidad. Ordenó a Moisés tallar 2 nuevas tablas de piedra, semejantes a las primeras. En ese acto, el Señor reveló no solo su justicia, sino también su misericordia y fidelidad. El pacto fue renovado, no porque el pueblo lo mereciera, sino porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. El incidente del becerro de oro dejó una lección eterna. La idolatría nace cuando el ser humano pierde la paciencia y reemplaza la fe por la ansiedad. Sin embargo, también mostró que Dios es un Dios de segundas oportunidades, dispuesto a restaurar lo que ha sido quebrantado cuando hay arrepentimiento sincero. Entre la ruptura de las tablas y la entrega de las nuevas, se reveló el corazón de un Dios que corrige, pero no abandona, que juzga el pecado, pero renueva el pacto con amor fiel.